Canal Libre Internacional, desde la capital de México, para el mundo entero. XCB, la Pero pues es el protocolo. Muchas gracias. Y pues bueno, por aquí hay gente de los dos equipos que del guión. A ver, por ahí no sé si puedan levantar su mano la gente las personas del equipo 1. Ahí, ¿quién es del equipo 1? Su mano virtual. Bueno, yo veo a Denise, a César, ¿quién más? A Lisa, por ahí ya alzó la mano. Pues sí tenemos compañeras, compañeros del equipo 1. De hecho, ahorita saco mi lista. Porque vamos a empezar la sesión con ese ejercicio que hicieron, que están buenísimos los dos ejercicios, los dos guiones. Qué chido que se pusieron de acuerdo, que se reunieron, que lo hicieron. Eso cuenta mucho y nos da mucho gusto, la verdad. Y pues nada, ahorita vamos a hacer algunas anotaciones de los guiones. Más que nada serán anotaciones técnicas. Con el contenido, pues en realidad están muchas historias. Entonces, y pues eso ya es de ustedes, ¿no? En realidad lo que nos interesa a nosotros es que pues que quede claro la cuestión técnica, ¿no? Igual como, perdón, Isaac, igual como dice Isaac, no, sabíamos que a lo mejor iba a haber como muchas dudas con respecto al guión, porque es algo difícil. Entonces, pues ahorita, por ejemplo, les vamos a decir como unas aclaraciones que podemos ver en sus trabajos y que a lo mejor esperemos que los puedan corregir. Y como dice Isaac, y tampoco se preocupen, también vamos a generar más guiones a futuro. Entonces, pero si quieres agregar otra cosa, Isaac. No, nada, pues sí, justo estas anotaciones, esto que les vamos a decir, pues justo es con la intención de que en el futuro, pues ya tengan, unos guiones, pues ya más, ¿cómo decirlo? Pues más perfeccionados, ¿no? Porque están bien hechos, ¿no? En realidad se entendió bastante en la sesión pasada, pero pues como todo siempre se puede pulir, ¿no? Y se puede ahí mejorar. Entonces, pues eso, esa sería la intención de revisar los de hoy. Entonces, pues si quieres empiezo con el ¿Equipo 1? Ajá, el del equipo 1. Sí, es el Ok. de El de Berenice, Daniel, Elo, Genaro, Juan José, Lipe, Lisa, Mauro, Miguel, Sujei, César, Denise, Lilia, Enrique, Alan, Eddie, Maritza, Isaac, Diana, Quinuyo, que creo que es chido. Entonces, con eso empezamos, ¿va? Es el de Paco el Chato, ¿verdad? Sí, es el de Paco el Chato. De acuerdo. Aquí está. ¿Quieres empezar, Juan, con las anotaciones? Bueno, Comentario. ajá. Bueno, estuvimos leyendo y estuvimos comentando, Isaac y yo, por ejemplo, aquí falta un presentador, ¿no? Alguien que nos diga de qué va a tratar, pues, lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el operador que entra a la música, pero nos salta directamente a la historia. Necesitamos a veces alguien que nos introduzca qué es lo que vamos a escuchar en este momento, ¿no? O incluso dentro de la entradilla se especifica, no sé, por ejemplo, sesiones de narración infantil, ¿no? Pero ya sabes a qué te atiendes, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una recomendación, pongan eso, ¿no? O un presentador o una cortinilla que nos presente a qué es lo que vamos a enterarnos como oyentes, ¿no? Así es. Y bueno, acá, este es como una anotación de acuerdo a los efectos, en referencia a los efectos. Aquí dice sonidos de rancho y ambientales, risa de niño en segundo plano. Está bien que aclaren en qué planos
están los efectos, pero recuerden que hay que aclarar cuándo entra y cuándo sale, ¿no? O sea, más bien, cuándo entra, pues en este momento, pero cuándo sale, ¿no? O sea, aquí quien vaya a ser efectista, pues no sabe si esos sonidos de ranchos y ambientales se quedan de fondo para la voz de Don Pancho, o se quitan, y las risas, igual las risas, ¿no? Entonces recuerden que hay que especificar y hay que ser claras en ese aspecto, ¿no? En cuándo se quita el efecto, cuándo sale, ¿no? Y cómo entra y cómo sale, ¿no? Entra en fade in, entra en fade out, entra de golpe, No puede entrar en fade out, amigo. perdón, y sale. Este, y bueno, eso de acuerdo a los efectos, ¿no? O sea, ser un poquillo más claras porque pues sí, definitivamente a quien va a hacer eso le ayuda muchísimo y es mucho más claro, ¿no? Sí, como agregando, ¿no? O sea, recuerden las palabras claves, ¿no? ¿Cómo va a entrar? Fade in, no en fade out. Yo también llego a decir eso. Y si se queda o se va, ¿no? También en el mismo instante. O sea, eso es repentino. Por ejemplo, y más en estos ambientes, ¿no? Y yo creo que es una observación un poquito en general, lo queremos decir, porque también en los dos equipos vimos eso, ¿no? Que no aclaraban como, buenos días, Daniel, no aclaraban como cuando si se quedaban o salían, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero sí ténganlo en cuenta, el fade in, el fade out para las salidas, si se quedan o salen, ¿no? Sí, y bueno, después acá, Ah, ajá. sí que yo le digo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues aquí recuerden que debe haber intencionalidades en sus personajes, ¿no? Si no, todo va a ser muy plano. Aquí Don Pancho, no, y no necesariamente siempre tienen que ser intencionalidades, pero pues en todo su texto no hay ninguna intencionalidad, ¿no? Y se nos hace como algo raro cuando pues Paco el Chato está perdido, ¿no? Y la abuelita está muy triste. Entonces, traten de poner intencionalidades, ¿no? Por ejemplo, aquí podría llevar un Don Pancho, paréntesis, alegre. Recuerden que las intencionalidades van en mayúsculas cada vez que las escriben, ¿no? Tienen que resaltar a quien lo está leyendo para que sepa, ¿no? De primera mano. Entonces, por ejemplo, entre paréntesis, alegre, en mayúsculas, cierran paréntesis y luego ya viene el texto, ¿no? Y ya, entonces, se le puede dar una intencionalidad a la voz. Sí, es importante esta parte porque quien vaya a hacer la voz de Don Pancho, pues justo va a saber de qué intencionalidad darle, ¿no? Y pues la intencionalidad es muy importante, ¿no? Muy importante, pues en la actuación en general, pero pues en la radio aún más, ¿no? Porque la intencionalidad pues es lo que le da sentido a la actuación, ¿no? A la dramatización. Después, bueno, acá en esto ya no lo marcamos, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Cuando entra, cuando sale, cómo entra y cómo sale, ¿no? En todos los efectos. Pero en general los efectos están bien, ¿no? Está bueno que hayan puesto tantos efectos, ¿no? Porque sí, quiere decir que pues sí pensaron en eso, ¿no? En efectos, ¿no? Y en darle ese ambiente y esos espacios en el guión a O esta sea, parte que también es muy importante. necesariamente se lo imaginaron, como dice Isaac, ¿no? O sea, y lo recrearon aquí en las letras. Claro. Y pues bueno, el último aquí, la última anotación que vimos es que, por ejemplo, acá viene el efecto de niños gritando y dice, hola Paco. Aquí hay que aclarar si, por ejemplo, platicaba con Juan, me decía Juan, pero pues es que no debería ir en efectista, ¿no? Porque aquí está Lula Paco, debería de ir como un personaje más o varios personajes más, ¿no? Pero no sé si ustedes pensaban que hay un efecto de sonido que son niños gritando. Eso también es válido, ¿no? Porque no necesariamente podemos tener a niñas gritando en la cabina, ¿no? Entonces puede ser que tengamos un efecto ya pregrabado de niñas gritando. Entonces, únicamente si ese fuera el caso, si el efecto de sonido fuera niñas gritando, entonces nada más se pondría entra efecto de niñas gritando, Ujú. pero no se pone que gritan, ¿no? En caso de que sí estuvieran las niñas gritando digamos, Dentro como de la personajes, narrativa.
Ujú. Ajá, exacto, como personajes, pues entonces sí, no vendría como efectos, sino como personajes, ¿no? Aquí vendría como niñez y vendría aquí, entre paréntesis, gritando, ¿no? Ujú. Hola, Paco. Entre paréntesis y con mayúsculas, Paco, ¿no? Exacto. Ujú. Entonces, pues nada más ahí, aclarar, no sé cómo lo hayan pensado, pero cualquier de las dos, cualquiera de las dos es válida, ¿no? Y pues nada más, ¿no? O sea, son las como, o sea, como que en todo, en todo el guión existen las mismas, como los mismos, que falta aclarar en este aspecto de los efectos y de la intencionalidad, pero en realidad es todo, ¿no? O sea, creo que está súper bien, se entiende, ¿no? Que eso es algo que muchas veces, que luego es complicado, ¿no? A la hora de leer guiones, ¿no? Que puede ser que no se entienda. Y pero se entiende, se entiende y eso es, pues yo creo que lo más importante, ¿no? Lo más Sí, importante de hacer un guión, que se entienda, que a quien lo lea, que lo entienda qué está pasando. recuerden que, o sea, para hacer el guión, pues tenemos que hacerlo pensando que los demás lo puedan entender, ¿no? Entonces, estas observaciones son para que sean como más claras las instrucciones, tanto para operador, o sea, porque el operador desconocería cuándo saldría el sonido, ¿no? Cuándo entraría, cómo, ¿no? Entonces, todas esas cosas son como para que sean más claras. Por ejemplo, esto de los niños, las niñas, también es para que sea como más claro, ¿no? ¿Es una línea o solo es un efecto? Si solo es un efecto, pues solo se escuchan niños gritando, ¿no? Entonces, pues nada más, ¿podemos ver el otro? Exacto. Sí, sí, nada más, me gustaría aquí os dice Leti que el domingo estuvo en la clase y se quedó sin internet, por varios días por la tormenta, y como solo quería improvisas con raíces en ellas, claro, sí, así me pasó también para acá, pero no te preocupes, ahorita échale un ojo a las observaciones, igual anótale y los guiones están en el grupo de WhatsApp, entonces por si quieres volver a ellos, lo mismo para Alice, que por el grupo, ahí por WhatsApp nos decía que le sucedió lo mismo, no pudo entrar a ningún equipo, no se preocupen, no pasa nada. Pues ahorita justo por eso también estamos haciendo este ejercicio de volverlos a ver, ¿no? Que para quien no pudo entrarle, pues también pues aprenda por aquí, ¿no? Dice Mauro, ¿qué nos puede comentar de los tiempos para saber cuánto dura el programa de radio y el cuento? Buena pregunta, Mauro. Eso, normalmente no es exacto, ¿no? O sea, pero aproximadamente siempre una hoja de guión, si está hecha como con las líneas, ¿cuántas líneas son? Me parece que Mm, 22 líneas, 20, se me olvidó ahí cuántas dónde líneas está. son, pero normalmente eso, cada hoja, cada cuartilla es un minuto producido, digamos. No, ya entre efectos, entre locución, normalmente se considera un minuto. Obviamente no es exacto, pero más o menos para que se den idea, por ejemplo, este guión, pues tal vez sería 5 minutos, un poco menos, ¿no? Porque no Ujú. son las 5 hojas enteras y está muy separado, ¿no? Entonces, pero siguiendo las veintitantas líneas que 9. son, 29 líneas, Ujú. las 29 líneas que tiene, digamos, el formato que les pasamos, más o menos una hoja, una cuartilla es un minuto. Este, pero bueno, ¿alguien del equipo uno tiene alguna duda respecto a esto? Daniel dice, yo Comentario. tengo una duda sobre la numeración de las líneas. Al terminar una página, ¿se continúa con el número que le sigue o comienza? No, al terminar una página, reinicias la cuenta. Vuelves 1, 2, 3, 4, 5. Es como en el ajedrez, dirías como la hoja 3 o la página 3 en la línea 10 está lo que tienes que hacer, ¿no? Operador, por ejemplo, ¿no? Entonces te guías más o menos en ese código. Así es. Otra duda, comentario. Eh, Yo tengo una duda de lo que acaba de decir justamente Juan. uh -huh. Sí. Eh,
A ver, si entendí, quiero ver si entendí. ¿El conteo vuelve a empezar a partir de la segunda hoja? ¿O cómo? Sí, O sí, sea, es como, cada hoja digamos que es una sección diferente. Lo voy a poner en un ejemplo, a ver si me doy a entender. Cuando salen a corte, cambian de sección y empiezan otra vez el diálogo y empieza otra sección, entonces ahí sería otra página completamente. no, no, Jacqueline. Más bien, por ejemplo, lo que tú hablas ya es de, digamos, otra forma otro formato de radiofónico, otro género, pero no, o sea, más bien, vas construyendo tu guión y que son como narrativos, tienes que tener esta del uno, por ejemplo, la primera, porque está la línea donde vas a rellenar tu emisión y todo, ¿no? Entonces, esas son 23 líneas. La que sigue va a empezar del 1 y va a terminar en el 29, más o menos. No es que sean secciones diferentes, tiene una secuencia lógica, pero la vas dividiendo para que tengas un orden tú, ¿no? Por ejemplo, en el informativo se manejan otro tipo de formato de guión con respecto a tratar de con claridad, porque son diferentes. Ahorita lo vamos a ver en el informativo. Tenemos un ejemplo de guión un poquito más resumido porque tiene que ser como más fácil de leerlo, ¿no? No hay tantas instrucciones como en los narrativos. Entonces, en la narrativa no es que cada página sea una sección, sino que más bien le das un orden y un mayor fluidez de lectura a quien lo está viendo. Además de que te puedes comunicar, por ejemplo, es que fallaste en la línea 3 de la hoja 2, ¿no? Entonces tú buscas la hoja 2 o la página 2 y la línea 3 y ves dónde está tu error. Es solo para orientarte, es orden para que tengamos entre todos y nos podamos comunicar más fácilmente dentro de los guiones. Exacto, justo siguiendo esta duda, Jacqueline, y esto que mencionaba Juan, por ejemplo, algo que se nos había pasado mencionar, en este guión, por ejemplo, no vienen las columnas, que diga, las líneas, ¿no? No viene la numeración que habíamos mencionado. Recuerden que esto no es como una receta, ¿no? Que solamente tiene que ser así, ¿no? Lo mismo estos comentarios que les estamos haciendo. No solo, digamos, es un formato que nosotros aprendimos y que creemos que es bastante útil justo a la hora de llevarlo a cabo, ¿no? Para que no haya equivocaciones. Entonces, por ejemplo, recordando la pregunta de Mauro, ¿no? ¿Cuánto dura? Acá, por ejemplo, sería también difícil saberlo, ¿no? Porque no están las 29 líneas, ¿no? No sabemos cuántas líneas son, ¿no? Está bien acá porque hay bastante espacio entre cada de operador, entre narrador y entre efectista, y se ve bien. Pero justo cuando dice Juan, ¿no? ¿Qué tal que yo le digo, no, pues vete a la hoja 3, línea 15, ¿no? Ahí hay un error, ¿no? O ahí en esta línea te faltó esto, ¿no? O no sé, ¿no? Es mucho más sencillo ir rápido, a ubicar rápido, ubicar cualquier cuestión del guión, ¿no? Entonces, pues esa sería otra anotación, digamos, a su guión. Pero pues te parece, vamos a ver el otro, Juan. Sí. El del equipo 2. Acá está. Acá, por ejemplo, justo ya aquí sí vemos esto, ¿no? Lo de las líneas, que es lo que nos ayuda, por ejemplo, Juan, vete a la hoja 2, línea 12, ahí hay un error, ¿no? Entonces rápido me voy a la línea 2 y aquí veo rápido cuál es el error, ¿no? Entonces, pero, bueno, vamos a ver las anotaciones de ¿Quieres mencionarlas, Juan? Bueno, empezamos igual con en esto que de cuándo se queda, ¿no? Cuándo o cuándo se van los efectos. Estábamos observando que de repente no usaban eso, ¿no? Por ejemplo, ambiente se queda en segundo plano, ¿no? Entonces al efectista o al operador sabe que ese sonido va a estar constante hasta que se le dé la instrucción de que se va, ¿no? Entonces, les decimos que eso sirve para dar claridad. Entonces, también les recomendamos otra cosita.
que también estuvimos leyendo. Traten de usar los mismos términos para los sonidos que van a usar, ¿no? O sea, porque de repente no, te puedes perder siendo efectista o ¿de dónde salió este sonido, no? Por ejemplo, aquí nos manejan ¿cuál Ambiente, era? el ambiente. Ambiente, el ambiente. Y creo que Acá en la abajo. línea donde sale, nos dice como exterior. No, Es, acá bueno, justo, ajá, lo que decía Juan es esto, ¿no? Que aquí se menciona dice, el ambiente se traslada a segundo plano. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? No se especifica si sale, si se queda. Supongamos que se queda, ¿no? Y acá después dice sonidos de exterior pasan a tercer plano. Creemos que si está alguien por ahí del equipo que pueda aclarar esta parte, que es este mismo, ¿no? Que el ambiente que estaba en segundo plano pasa a tercer plano, pero no está con el mismo nombre, ¿no? Aquí dice sonidos de exterior y acá ambiente. Entonces, para cuestiones, quien esté metiendo los efectos, pues puede pensar que sea otro efecto de sonido, ¿no? Que el ambiente es uno y los sonidos de exterior sea otro. Entonces es confuso, ¿no? Entonces, ujú, utilizar los mismos nombres para los efectos, ¿no? Siempre los mismos. igual, Eh, falta como entran, ¿no? Fade in, de golpe, si entra de golpe, pues es que ya no entra, ¿no? Fade in y cómo sale, ¿no? Fade out o de golpe también, acá, o por en un ejemplo, puente. acá sí lo hacen, ¿no? Aquí con lo de música de Ujú. suspenso, fade in, fade out. O Aquí ya abajo, sabemos que la música de suspenso entra en fade in y sale en fade out, ¿no? Ya sabemos que no se va a quedar. Pero acá, ajá, por ejemplo, abajo ya dice no. fade in, corriente de río, tercer plano, ya no dice cuándo sale, ¿no? Si se queda y Ajá. hasta cuándo se va. No puede ser que se quede y salga hasta acá, pero hay que especificarlo, ¿no? Entonces, pues eso, como segunda anotación, este, recuerden que las indicaciones de entonación, está chido que lo hicieron, eso sí, pero recuerden que van en mayúsculas. Bueno, de nuevo, como les decía, ¿no? No es como una receta, pero ayuda a que vayan en mayúsculas, porque así se ayuda a hacer diferencia entre lo que es indicación y entre lo que es texto y entre lo que es diálogo, ¿no? Este, mm, por acá. Ah, ahí, ¿no? Que dices de lo del orden. Ajá, exacto. Por ejemplo, acá dice brasas quemándose, sopa hirviendo, encender un cerillo y prender una vela. ¿No? Digamos, estos son efectos, pero yo no sé si, digamos, yo soy efectista. Yo no sé si estas brasas quemándose, sopa hirviendo y son al mismo tiempo, o va después una después de otra, o si son al mismo tiempo y se quedan mientras el lobo dice esto, ¿no? Entonces, son cuestiones que a la hora de ya realizar, de producir el producto, pues sí es importante saberlo, ¿no? Porque tal vez nosotros mientras escribimos el guión lo estamos imaginando y en nuestra cabeza funciona muy claro, ¿no? Está muy claro que lo que queremos hacer, pero para quien lo va a hacer, quien va a ser efectista, este, pues sí es importante tipo saber este tipo de cuestiones, ¿no? Ajá, esta otra anotación que dice campana, dice tocan la puerta Ah, fuerte y sí, desesperado. Ajá. Recuerden que efectista en efectos no se utiliza intencionalidad porque el efecto ya está tal cual, ¿no? El efecto dice tocan la puerta, pues diría, entra efecto de toque de de puerta, ¿no? puerta, de sonido de puerta, o entre efecto de que tocan la puerta desesperadamente y fuerte, ¿no? O sea, no se le puede dar como intención al efectista porque él no va a tocar la puerta. El efecto de sonido en sí ya está, ¿no? Ujú. Ya debe Entonces, ser así, eh, pero eso es lo mismo, ¿no? de Le digo que mayúsculas. vaya en mayúsculas. Y en realidad lo demás está, o sea, como el pasado está bien, solo son las mismas cuestiones, ¿no? Las que se repiten, ¿no? La de cómo entra, cómo sale, si se queda, si se va, en qué momento se va, en qué momento se Ah, queda.
Perdón, Isaac. O sea, también faltó eso como, nada más para aclarar también, utilicen como sentimientos a la hora de poner intencionalidades, o lo que más se acerca a lo que quieren expresar, ¿no? Porque a veces son muy generales y pues no sabemos cómo, ¿no? Pero traten de buscarlo. Creo que, bueno, sí, porque por ejemplo ahí pusieron abajo, dale un scroll hacia abajo, ¿sabes? Fastidiado, arriba, 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 no tan abajo, arriba, arriba, ahí mero, fastidiado y luego antojadizo, ¿no? No sabría cómo interpretar algo como antojadizo, a lo mejor tendría que ser como, ¿no? Algo así, pero no sé, díganme otro tipo de sentimiento que pueda expresarlo, ¿no? O agregarle un poquito de más Podría ser salivando, así como, podría ser porque cuando salivando, se ¿no? le antoja algo, podría ser así como el sonido de la boca, así como cuando estás salivando que se te antoja algo, ¿no? Ay, bueno, es mi Sí, punto de podría vista, ser. ¿no? Otra forma. Y más porque es un lobo, ¿no? A lo mejor, entonces, por ejemplo, entra, ¿no? Y ya te imaginas más como hacerle así, ¿no? Entonces, tenga como cuidado en eso, nada más es como para que sea más claro, ¿no? Para quien lo lee también. Exacto. Un ejercicio que sirve mucho a la hora para saber si sí está bien hecho nuestro guión es, por ejemplo, yo lo estoy escribiendo, ¿no? Termino de escribirlo y a ver, ahora voy a hacer como si yo fuera efectista. Entonces lo leo como siendo efectista, ¿no? Olvidando que yo ya sé lo que está pasando en el guión o cómo quiero que sea, ¿no? Entonces, si soy yo efectista y lo leo y funciona, pues entonces, ok, funciona para efectista. A ver, yo voy a hacer ahora locución. Veo y como locutor veo que acá no me dice cómo lo voy a decir. Digo, como personaje, ¿no? No viene intencionalidad. Entonces está raro. Entonces, justo imaginarnos como si fuéramos cada quien, cada parte del equipo que lo va a producir. Para de esa forma, pues, lograr ser lo más claros que se pueda, ¿no? Por aquí alguien tiene levantada la mano. Tona, Tona, ¿qué Tona, onda, Tona? si quieres. Sí, en esto de la intencionalidad al efectista, entonces, ¿cómo le ponemos pues sí, es que es una intencionalidad así, porque Pues, pensaba que es diferente a, pues tal como cual lo pones, tal cual lo pones, o sea, es que no lo puedes poner como con intención porque, digo, el efectista no lo, no va a hacerlo, ¿no? Solo va a reproducir, digamos. Pero lo pones tal cual, tocan la puerta desesperadamente, fuerte y desesperadamente, y ya. Así ya, puedes buscar un efecto así, o hacerlo. Sí, claro, claro, pero justo acá, lo que hay que poner es que va a ser un efecto de que es un toque de puerta fuerte, ¿no? Y desesperado. Aquí lo que queremos decirles es que en realidad el efecto ya está, ya es un pregrabado, pues, ¿no? Entonces, y para quien sea efectista, únicamente va a meter el efecto, ¿no? El efecto ya está desesperado y fuerte, ¿no? Entonces, aquí lo que habría que ser claras es cuando vayamos a buscar los efectos, ¿no? Cuando vayamos a buscar el efecto que necesitamos, ahí sí, pues es como, pues entonces el efecto debe ser fuerte y desesperado, ¿no? Pero Sí, en realidad el efecto ya está así. como dice Isaac, o sea, nada más hay que quitarle los paréntesis porque no es como la intención al efectista, sino que el efecto ya debe de escucharse así, ¿no? La puerta así, ¿no? Así, o sea, tampoco le vas a dar la intención a la puerta, digamos, ¿no? Sino que tú vas a darle la intención porque ya lo leíste. ¿Qué es lo que piden, no? Piden el efecto de que toquen fuerte y desesperado una puerta. Y tú lo haces y se reproduce. Ustedes lo van a hacer, pero ya está viendo. Las intencionalidades van más en torno a de que se tiene que hacer un tono de voz, ¿no? Un énfasis en la voz con respecto al texto, ¿no? Y pues los sonidos no pueden, digamos, ya están hechos. No sé si aclaramos Sí. tu duda, Donna. sí, 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 O- o sea, creo que es como nada más quitarle los paréntesis
para que entre dentro de la misma descripción del efecto para que así se busque, ¿no? Ujú. Ya. Sí, gracias. Sí, recuerden que también justo estos, lo repito porque creo que es importante que quede claro, ¿no? Estas anotaciones que le estamos haciendo para nada son la receta única y secreta de cómo se hace un guión, ¿no? Aquí lo importante es que quien lo haga y quien lo lea, el equipo que lo va a leer, lo entienda, ¿no? Y si también, si colectivamente, si digamos está todo el equipo de producción haciendo el guión y decimos, no, pues nosotros nos entendemos así, pues adelante, ¿no? O sea, aquí la intención es que todo el equipo lo entienda, ¿no? Y tengan justo un formato, ¿no? Eso sí que es importante, tener un formato para que sea más sencillo. Dice Pues aquí bueno, María del Carmen, cuando vas a poner un efecto tras otro, ¿cómo le indicas? O así tal cual. Y cuando lo pones al mismo tiempo, por ejemplo, sonido de campana y viento al mismo tiempo. Ah, esa es una buena pregunta. Por ejemplo, vamos a hacerlo, vamos a explicarlo de acuerdo a alguno de acá. Acá, por ejemplo, digamos, está la corriente de río en tercer plano y después el silbido de viento en segundo plano. Entonces, si acá la corriente de río dice que se queda, pues entonces se queda hasta que no se diga lo contrario, ¿no? Pero si queremos que entre la corriente de río y se salga, pues ponemos fading corriente de río, sale, ¿no? Pero si queremos que todo esto, digamos, suene al mismo tiempo, pues entonces acá, al final de esto, vamos a poner, sale corriente de río, sale silbido de viento, entonces ahí ya se fueron todos, ¿no? Pero justo lo que creo que hacia eso va tu duda, ¿no? Cómo poner un efecto tras otro. En realidad solamente se pone uno tras otro así en el texto, pero lo que va a decir cuánto tiempo se queda, pues es justo nada más poner cuánto se queda y cuándo se va. por ejemplo, el ejemplo es el que decía Isaac que no tenía como un orden si todos van al mismo tiempo o van separados, el de las brasas quemándose, que está ahí abajo, ¿no? Ujú. Ahí parecería que todos están en primer plano y que se lanzan al mismo tiempo, ¿no? Nosotros le vamos a tener que dar un orden de, por ejemplo, primer plano, brasas quemándose, baja a segundo plano y entra sonido de sopa hirviendo, ¿no? En primer plano, baja a segundo plano y baja a tercer plano las brasas, ¿no? Por ejemplo, ya estás haciendo un ambiente ahí, ¿no? Con los niveles del sonido. Y luego encende el cerillo en primer plano, ¿no? Porque ya se movió, encendí el cerillo en primer plano y lo estás escuchando así, mientras escuchas de fondo la sopa hirviendo y las brasas, ¿no? Que están en tercero y segundo plano respectivamente, ¿no? Encender cerillo en primer plano y prender, el efecto de prender una vela, ¿no? También en primer plano, casi al mismo tiempo. Entonces, más o menos te lo tienes que estar imaginando porque en una secuencia lógica, pues yo quiero pensar que el lobo fue a ver el fuego, que se estaba cociendo la sopa, y de repente fue y prendió una vela, ¿no? Entonces hizo este movimiento, entonces fue así y luego ya se fue, ¿no? Entonces más o menos te lo imaginas y ya sabes cuáles van primero, cuáles van después y cuáles se quedan porque son ambientes dentro de, ¿no? Es un poco también imaginar como este espacio dentro de los sonidos. Déjenme, acepto a Graciela, que está tratando de entrar. Y no sé si quieres agregar algo, porque ya levantó mano Cristal Sí, y Tona. Tona no, levantó nada, mano. más bien escucharles. Tona, porfa. Sí, es que también ahí nos surgía la duda, como en estos efectos incidentales, igual en ese mismo, si quieren ejemplo, como de prender cerillo, ¿no? O sea, decíamos, ¿cómo podemos decir o cómo medimos la acción de nada más, ¿no? Porque ahí se prende el cerillo, de hecho, 2 veces. Ujú. Entonces, prende una, digamos, cuando el lobo va a ver y otra después sí, ¿no? Así, la caga, ¿no? Y suspira y todo, pues. Pero entonces, la pregunta era si al no poner, porque sí lo pensábamos, ¿no? Al no especificar si se queda o se va, sería necesario especificarlo. Nosotros intuimos que de manera natural, cuando pensábamos en cascabeleos o en sonidos como muy rápidos, incidentales, no era necesario especificar que se quedaran o se iban, pues. Ujú.
No sé si sí lo tenemos que hacer o así como nos dicen, pues. Pues como les decía, en realidad no hay como algo ya marcado. Tienes razón, o sea, un sonido de encender cerillo es rapidísimo y no es como que pueda quedarse, pero lo que recomendaríamos si es como entra el sonido de efecto de encender cerillo, sale y únicamente, es todo. O sea, el poner Nada entre, más para darle orden. exacto, entre para que no haya confusión, ¿no? O sea, Porque, porque yo por ya sé que ahí ejemplo, va a salir. las brasas quemándose quedarían hasta como un ambiente, ¿no? O sea, las brasas pueden continuar ahí indefinidamente, ¿no? Pero cosas como dices, o sea, o poner ráfaga de cerillo, ¿no? De encender ese cerillo. Una ráfaga, pues es así como entra súper rápido y sale, ¿no? O sea, dentro de los técnicos más bien en el lenguaje técnico del radio, la ráfaga es algo así, corto, ¿no? Y a una Entonces, ráfaga sé que hay que especificar que salen, ¿no? Es como entra ráfaga, sale, ¿no? Aunque sabemos que una ráfaga es muy rápida, se especifica que sale. dice Mauro, ¿es posible que el narrador describa las indicaciones del fuego, la sopa y el encendido del cerillo? Pues sí es posible, pero nosotros recomendamos que sean más efectos para que sea más imaginativo pues a la hora de escucharlo, ¿no? Porque ya que alguien te esté contando y entonces se encendió la brasa y de repente el lobo fue a ver la sopa hirviendo, pues suena un poquito más aburrido, ¿no? Pero si te lo vas imaginando, Es que justo es como un lenguaje escrito, ¿no? Es como un lenguaje uh-huh. escrito. Y acá justo el lenguaje radiofónico, pues es lo que nos Y ayudamos de los efectos de sonido para... Y volvemos, igual, les recomendamos que mejor que todo lo que se pueda como describir con sonidos, pues se pueda hacer, ¿no? Como las historias que hicimos. Pero pues, si no encuentran otra forma, pues también está el recurso del narrador. Ujú. Cristal, ¿nos quieres comentar? Ah, sí, yo solo tenía una duda como para diferenciar un poquito las cosas. Yo les comentaba a mis compañeros que igual, no sé si aquí en los guiones como para radio tenemos que ser tan específicos por la observación que nos acabas de hacer sobre las intenciones de los personajes. Yo proponía como que si fuera algo más o menos general para tampoco como limitar la capacidad creativa o la aportación creativa del mismo actor. Entonces, no sé si acá se tenga que hacer distinto a, por ejemplo, la literatura dramática. Pues, O sea, no, ajá, sí, sí, entonces no funciona que seamos como un poquito generales en vez de ser muy, muy específicos. No O sé sea, porque la verdad no he trabajado como con guiones de sí, radio. tendemos que estar, por ejemplo, volvemos, ¿no? O sea, todo esto son como recomendaciones. Les recomendamos que sean un poco, un poquito más específicos para que el otro lo pueda leer, ¿no? Pero si, por ejemplo, tú estás trabajando en un medio que ya, comprende como estos compendios de reglas, digamos, pues adelante, ¿no? O sea, por ejemplo, en el de antojadizo, no todos a lo mejor entienden como la idea de cómo representar una voz de antojadizo, ¿no? Pero, por ejemplo, como dijo Jacqueline, ¿no? Tal vez salivando, se puede reconstruir también esa intencionalidad, ¿no? Pero volvemos, ¿no? Son como recomendaciones, más no esa rajatabla, háganlo así, más bien. sí, no, y en realidad, o sea, sí existe una diferencia, digamos, digamos, las actuaciones radiofónicas a actuaciones, justo como decías, la literatura dramática, porque en radio sí es bastante importante la intención, ¿no? Y lo que luego sucede acá es que muchas veces, como por ejemplo, no sé, en cine o en teatro, que está ahí quien va a dirigir, ¿no? Está todo el tiempo ahí y están revisando y están cómo se está haciendo la intención y demás. No, normalmente en radio, pues como estás en una cabina, es muchísimo más fácil que ya estén mucho más fácil y más rápido, ya estén la intención dentro del guión, ¿no? Para, este, para hacer la actuación. ¿Qué Pero pasó, no sé si Tona? fue claro. Ajá. Cuéntanos, Tona. Ah, No, Bueno, bueno, dígame, Cristal. Sí, solo eso. Sí, gracias. no, vas. De hecho, compa, es que está padre esto que estamos platicando porque
justo esta discusión teníamos cuando estábamos haciendo el guión y se nos hizo bien rico, entonces es lo que decíamos, es lo que nos decía compa y nosotros dijimos, pues está chido porque pensábamos en esas funciones múltiples que íbamos a tener y lo veíamos así, ¿no? En definiciones como de libertad de interpretación. O sea, sí hubo banda que dijo, no, pues ponle estas onomatopeyas de ¿no? Y diferentes ruidos, pero Ujú. también la jefa dijo, no, pero pues igual y podemos darle la libertad a quien va a interpretar de que le ponga su sello, ¿no? Y volverlo como una posición más colectiva, porque hasta el final que lo firmábamos y veíamos acá en el cuadro de descripción del guión, pues hasta abajo decía producción y edición, ¿no? O sí, dirección y producción, ¿no? Entonces pensábamos, pues si queremos ser como muy pirañas o querer que se apegue más a nuestras instrucciones, pues alguien que sea parte del grupo que hace el guión esté dentro de estos puntos, ¿no? Pero justo se nos hacía como Más bastante, restrictivo, ¿no? Ujú. como chévere esto, ¿no? De decir, así lo estábamos planteando, era cómo, por dónde vamos haciendo expreso las indicaciones que nos íbamos imaginando y por eso esas intencionalidades de decir, no, déjalos un poco suelto para que quien realice vaya resolviendo, ¿no? Y pensábamos también en esto, en que fuera divertido, o sea, fuera sabroso, yo lo podría resumir, para quien lo estuviera haciendo, ¿no? O sea, por eso también creo Sí, que hay efectos que dijimos, así ponlo para ver cómo juega el efectista, ¿no? Cómo resuelve él, cómo hace o ella y cómo se van entendiendo pues pues sí, la descripción imaginativa de la obra, ¿no? Entonces, es como anécdota, creo que está bien chido que acá también se abra ese intercambio. no, pues sí, les decimos que sí está muy padre eso. Realmente es algo muy, muy rico y pero les volvemos a decir un poquito, ¿no? O sea, no es como la norma, sino que más bien es una recomendación. Por ejemplo, Alice nos comenta sobre eso, ¿no? Dice, claro que es necesario enfatizar, ya que no se sabe bien lo que es y son locutores, no actores. Ellos graban varias cosas, quizás no conocen bien los temas del guión. El guión debe explicar lo más posible con palabras lo que desea el creador, el que tuvo la idea. Les decimos, o sea, por ejemplo, ustedes están, tanto el guión como lo que estamos escribiendo en el guión son unos compendios, ¿no? O sea, son unas organizaciones entre todos nosotros, no todos nosotras, ¿no? Recuerden eso, ¿no? Si ustedes lo quieren hacer así, está bien, pero a ver, si se va a exportar a alguien más que a lo mejor no entiende tal vez el antojadizo, entonces habría que ser más específico, ¿no? Entonces, por eso les digo que también hay diferentes canales. Denise dice, creo que es como cuando hacen doblaje, la esencia de los actores está y el guión solo es la guía. Incluso puede cambiar palabras según sea. Sí, exactamente, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en los doblajes, como dice Denise, que de repente meten como cierto contenido muy específico los que hacen doblaje, ¿no? Pues son compendios hasta el final, ¿no? Son arreglos entre personas, entre nosotros comunidad y entre nosotros como equipo, ¿no? Alice menciona, eso de dejar a la improvisación me suena a teatro, no en radio para mi gusto. Esto debe ser más explícito para lograr el objetivo y el mensaje. Mauro dice, me parece que hay que considerar a la audiencia quien nos va a escuchar, niños, jóvenes, adultos, ancianos o todo el mundo en general y adaptar el guión para un público en particular. Bueno, es que en esto, Mauro, pues digamos que se piensa en el público, más bien que la claridad es dentro ya del cuerpo de producción, ¿no? En el guión, para que lo pueda realizar sin problemas, ¿no? Nada más es eso. No sé si quieres Sí, agregar algo. nada, solo creo que aquí hay como un poco dos visiones, ¿no? Como una una visión que dice que hay que ser como bastante, bueno, más rígidas a la hora de dar las indicaciones, otra que es como más libre, más a la interpretación. Ambas son válidas, ¿no? Ambas, y de hecho muchas veces, aunque el guión diga como
gruñido o fastidiado, y quien esté dando la voz lo haga como le dé un tono diferente. Pues bueno, o sea, eso ya es pues como muy particular del equipo de producción quien lo está haciendo. Pero lo que sí es cierto, quiero rescatar esto que dice Alice, ¿no? Que en radio sí es, el lenguaje radiofónico sí debe ser un poco más explícito, ¿no? A diferencia de otros tipos de medios, ¿no? Como lo es el cine, como lo es el teatro, como es más libre, ¿no? Eso sí, yo me lo he encontrado, ¿no? Como ya cuando a la hora de producir ambas cosas. em, sí es bastante, es más importante ser más específicas a la hora de hacer un guión radiofónico, este, pero de nuevo, o sea, cada quien de acuerdo a su equipo y todo pues realiza su guión y como lo desee, ¿no? Por aquí nada más leo esta parte de Alice que dice, pero eso es subjetivo y depende, por ejemplo, si se trata de un comercial, no puedes modificar mucho, casi nada, hay que respetar lo que se dice. Y dice Nínive, gracias, me queda más claro, porque lo que estaba pensando justo como bien de teatro para actores. Nomás que tengo una duda, sentimiento en radio es igual a acción, porque para mí acción y sentimiento son dos cosas distintas. No, justo sí es ¿cómo se? Sí es distinto, ¿no? O sea, justo la acción, por eso hacemos hincapié en esta parte de la intencionalidad, ¿no? Sí hay que marcar la diferencia. Dice Denis, para paisajes sonoros también se hace guión. Es una buena pregunta. Y sí, o sea, yo alguna vez vi algún guión de paisaje sonoro. Lo voy a buscar y lo voy a enviar ayer porque sí es un poco diferente. Ojalá que lo encuentre porque sí tiene rato, pero lo vemos también. Es una buena pregunta. ¿Quieres agregar algo, Juan, o vamos ya con la sesión? Porque ya se nos fue aquí un ratillo. Vamos a Bastante la importante sesión. esto, Pues, esto que estamos haciendo, pues pero nada más sí. les invitamos que si quieren corrijan sus guiones, ármenlos, nos lo pasan de nuevo y ya cuando tengamos estos guiones, entonces pasamos a la segunda parte de la dinámica, ¿no? Que ahora va a ser representarlos. Ustedes harán efectos de sonido, como lo hicimos en los ambientes, y harán, perdón, las voces también. ¿No nos podrían pasar a lo mejor algún ejemplo para tener una guía de guión? ¿De guión narrativo o de qué guión? ¿O de qué? O de paisaje sonoro. De cualquier forma, les enviamos de radio. El guión que estábamos, el que usamos para la sesión pasada, se lo enviamos. Sí, sí, sí. Les enviamos ahí. Hay un ejemplo de una adaptación de un cuento de Allan Poe que, que puede ayudar. Entonces, sí, sí, se los enviamos. Pero Bueno, bueno, entonces ahora sí vamos a darle de lleno a la sesión de hoy. ¿O quieres decir algo más, Tona? ¿O se quedó la mano levantada? ya lo Ah, dejó, creo. muy bien. Pero bastante importante esto que estamos mencionando aquí porque pues es importante que quede claro esta parte de los guiones. Y recuerden, si les surge alguna duda otra vez, ahorita que corrijan o algo así como esto, pues avísenos, échenos un cable y ahí les ayudamos. Así es. Pero pues bueno, como les mencionábamos al principio de la sesión, ya vamos a empezar de lleno con géneros radiofónicos. Y pues el día de hoy le toca el turno al género informativo. Este, y pues, ok. Acá en la historia del periodismo en la radio es curioso, ¿no? Cómo nace el género informativo en la radio, porque pues antes, evidentemente, existía ya la prensa escrita, ¿no? Ya existía la prensa escrita, pero la transición de la prensa escrita
a la prensa en radio, fue curioso porque durante la primera mitad del siglo XX, pues por ahí del 1920, 1930, ¿no? Se leía de igual manera la prensa escrita y la radiofónica, o sea, se publicaban las noticias en los periódicos y quien presentaba las noticias en la radio, pues nada más literal leía lo que venía en el periódico, ¿no? Eso puede ser de alguna manera ahí se dieron cuenta las personas, la audiencia, que no es lo mismo el lenguaje de prensa escrita que el lenguaje radiofónico, ¿no? No se entiende igual a alguien que está leyendo el periódico o a alguien que escucha a alguien leer el periódico, ¿no? Este, entonces por eso hubo un cambio de estilo de la prensa escrita a la prensa radiofónica. Ya se utilizan más, se empezaron a utilizar más efectos de sonido, las palabras y la redacción tiene que ser una redacción muchísimo más sencilla, no tan compleja como a veces suelen ser las notas y digamos, los textos a la prensa escrita. Para el género informativo dentro de la radio, la redacción debe ser más sencilla y más fácil de explicar. Ahorita vamos a ver bien cómo más estos aspectos, pero creemos que es importante señalar como este cambio, ¿no? Que este cambio que hubo al principio para que se vea la importancia del lenguaje radiofónico, ¿no? Como no es lo mismo que el lenguaje escrito. Tiene su base en la escritura, por supuesto, como ahorita lo estamos viendo en el guión, pero a la hora ya de producirlo cambia mucho, ¿no? ¿Quieres agregar algo aquí, Juan? O vamos a la siguiente. No, vamos a la siguiente. Alice Dice dice Alice que se escucha muy bajito. A ver, déjame ver si puedo. Si puedo subirle la entrada de mi micrófono. ¿Se escucha mejor ahí? No sé si notan alguna diferencia o no. que ya. Dice Alice que sí. Bueno, perfecto. Entonces vamos a la siguiente. Acá en esta parte, a mí nos gustaría como hacer un paréntesis, ¿no? Del periodismo. O sea, porque en realidad el género informativo es como si dijéramos periodismo radiofónico, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Y como tal, el periodismo, pues, nos gustaría dejar esta parte del periodismo de a pie, ¿no? ¿Qué es el periodismo de a pie, no? El periodismo de a pie es aquel que está en contra, ¿no? De las agencias de información. Por eso acá atrás, olvidé mencionar esta parte de dónde proviene la información, porque antes, hubo por ahí de los 40, los años 40, los radios, las radiodifusoras tuvieron un problema porque de repente como dependían de los periódicos para su información, de repente hubo un veto de los periódicos, ¿no? Y vetaron a las radiodifusoras y no dejaban a las radiodifusoras utilizar su información. Entonces, las radiodifusoras se vieron en un problemón, ¿no? Porque no tenían de dónde sacar la información. Entonces, hacia ahí, esta es la idea del periodismo de a pie, ¿no? Que el periodismo de a pie va en contra de las agencias de información, ¿no? De que alguien te diga cuál es la... Son importantes las agencias de información, pero no sin olvidar el periodismo de a pie, ¿no? Que el periodismo de a pie es aquel que va al lugar, ¿no? Que va al lugar, que va a entrevistar, literal de a pie, ¿no? O sea, que sale del escritorio, ¿no? Que va más allá de lo que podemos encontrar. Ahora, antes el periodismo de a pie pues era bastante común, ¿no? Porque era muy difícil encontrar información si no ibas al lugar de los hechos, ¿no? Ahora es muy sencillo, ¿no? Desde internet puedes encontrar todo, pero la esencia del periodismo de a pie, pues
creemos que debe de seguir, ¿no? O sea, el hecho de ir, de reportear, porque recuerden que el periodismo sirve a la población, a la sociedad, ¿no? No sirve a los poderes políticos, no sirve al poder económico, sirve a las personas, ¿no? El periodismo es un oficio, quien es periodista es servidor público, ¿no? Prácticamente, ¿no? El papel de los periodistas, ¿no? Es ese, ¿no? Es cumplir el rol a ver, ok, ¿saben qué? Micrófono. Voy a cambiar el micrófono al de la computadora. Ya, se me hace que así va a estar mejor. Eh, justo, el papel de los periodistas es ese, ¿no? Es servir a la población, servir a la sociedad e ir con ella, platicar, escuchar, ser empáticos, ¿no? El periodismo es como una forma de ver la realidad, ¿no? O como una forma de ver la vida, ¿no? Que es escuchar, ¿no? Es como paradójico aquí en el periodismo radiofónico, ¿no? Porque para hacer periodismo radiofónico, para hacer periodismo hay que escuchar y haces periodismo radiofónico para que te escuchen, literal, ¿no? Pero antes de que te escuchen, tú debes escuchar, ¿no? Por eso es esta parte de cómo hacer periodismo de a pie para la radio, ¿no? Pero bueno, ¿quieres agregar algo de esta parte, Juan? O vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Bueno, la información, como dice Isaac, ¿no? Una parte importante como comunicadores comunitarios, como ya lo habíamos mencionado, y como lo mencionó ahorita Isaac, es que estemos como en contacto con la gente, ¿no? Con las personas. Las personas son, pues una fuente de información muy valiosa, ¿no? Debemos de saber que hay que investigar y estar atentos, atentas a lo que pasa a nuestro alrededor dentro de la comunidad, ¿no? A ver, se está filtrando un poco de audio por ahí. Permítanme. ¿Quién? ¿Soy yo? ¿Qué? Ah, es que cambiaste el micrófono, ¿no? Se escucha un poco de ruido. Sí, perdón. Ya, perdón. Entonces, les comentaba, ¿no? Para lo de la información, pues, es una serie de datos previamente seleccionados en un conjunto que construye una amalgama sobre un tema, personas o situación en específico. Ya que estuvimos en contacto con nuestra comunidad, estuvimos viendo cómo todo eso, vamos a agarrar este tipo de información sobre un tema en específico, pero para ello necesitamos plantearnos estas preguntas que son muy importantes, ¿no? El quién o quiénes son afectados, el cómo se ha desarrollado, cómo se dieron los hechos, el cuándo, hora, día, mes, el para qué la gente está haciendo o diciendo sobre ese hecho que pasó, por qué pasó antes, buscar causas de esos hechos, ¿no? ¿Dónde? ¿En qué comunidad? ¿En qué lugar de la comunidad? ¿Y en qué municipio? Hablamos de situaciones físicas, ¿no? ¿Y qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué se dijo? Si vamos a buscar algo que damos como información, debemos de basarnos mucho en estas preguntas, ¿no? Muchísimo en esas preguntas. Deben ser como la estructura de lo que vamos a construir posteriormente, digamos, dentro del género informativo. Recordando como esto de las fuentes principales, en caso de comunicadores comunitarios, pues es la gente, ¿no? Que si hay un problema de agua, como lo hemos estado retratando este ejemplo, ¿quién es quién nos va a retratar primeramente lo que está pasando? Pues la gente, ¿no? Al fin y al cabo tenemos una identidad comunitaria que se basa a partir de los intereses de nuestra comunidad, ¿no? Si hay un problema de otra cosa, o si hay una difusión por ejemplo, una cosecha que no se ha podido vender, pero necesita un tequio, ¿no? También podría ser. Pues vamos con la gente y platicamos con ellos. Recuerden que para eso también va a servir una de sus fuentes principales, es un mapeo. No se les vaya a olvidar, ¿eh? El mapeo. El mapeo de ver físicamente en dónde estoy situado, ¿no?
dentro de mi comunidad, qué es las cosas más importantes de mi comunidad. Y va a servir para que también podamos contestar estas preguntas. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, para qué, por qué y dónde? ¿No? Si quieres agregar algo, Isaac. No, 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 creo que vamos por la siguiente. Ok. ¿Cómo se informa a través de la radio? Como les mencionaba antes, al principio digamos, del género informativo en la radio, del lenguaje informativo radiofónico, se leía tal cual, ¿no? Tal cual se escribía en la prensa escrita. Y pues rápidamente se dieron cuenta de que no funciona así, ¿no? De que no es lo mismo. Y pues bueno, para la radio se requiere el uso de un lenguaje sencillo, claro y además sugerente y de fácil y fácil de expresar oralmente, ¿no? Como lo mencionábamos para la parte del guión, ¿no? Debe estar escrito eh, de una forma de que quien lo lea pues evitar cualquier posibilidad de error, ¿no? De que esté escrito para que pues sea fácil leerlo, ¿no? En el lenguaje para radio se utilizan elementos como la música, los sonidos y efectos especiales. El mensaje oral debe redactarse para conseguir que resulte interesante, inteligible y próximo al oyente. Se recomienda, esto es importante para en el lenguaje radiofónico, ¿no? Se recomienda la repetición de conceptos con natural discreción para grabar mejor en la oyente la idea que se transmite, ¿no? Eh, porque recuerden que en prensa escrita, por ejemplo, puedes volver a leer, ¿no? No te quedó claro, entonces regresas al párrafo anterior, ¿no? Y en radio no se puede hacer eso, ¿no? Y tampoco vas a estar repitiendo la nota 3 veces seguidas, ¿no? Sino justo lo que se hace es la repetición de conceptos con discreción, ¿no? O sea, como repetir la idea unas 2 veces sin que se dé cuenta, pero para que se grabe mejor la idea, ¿no? En quien nos está escuchando. Y pues bueno, esto aplica para cualquier tipo de prensa, ¿no? Las informaciones se deben de verificar siempre y de ser posible varias fuentes informativas. Como dice Isaac, recuerden, ¿no? En el medio informativo, lo que se tiene como mayor importancia, pues es lo que se va a informar, ¿no? La voz de quien está informando. Entonces, por lo regular, aquí cambian los guiones porque no vamos a meter tantos efectos de sonido, ni vamos a meter intencionalidad en la voz, ¿no? Sino que tiene que ser conciso, pues, la información que queremos dar, ¿no? Ya de ahí, si quieres dar intencionalidad a la voz, pues entonces ya tu informativo tal vez se transforme en otra cosa que sea como algo de opinión, ¿no? Entonces, pero no se recomienda en algo que sea informativo, ya lo veremos un poquito más adelante. O sea, debemos de ponderizar lo que es la información y la voz de quien está informando. Por eso, como dice Isaac, toda esta información debe ser clara, ¿no? Clara y concisa. Si quieres darle, Isaac. Bueno, el formato de guión, aquí vamos ya, ¿no? Como les decíamos, aquí ya hay como unas diferencias y como lo decimos, son formatos que pueden o no recuperarlos, pero pues ahí están, ¿no? El formato de aquí tiene que ser que cada nota va escrita en una hoja diferente, como lo mencionaba un poco Jacqueline, ¿no? ¿Se acuerdan? Que decía que si cada hoja sería una sección. Aquí no sé eso más o menos, pero sí cada nota informativa va a ser una hoja. ¿Por qué? Porque facilita la lectura y no estás como, si dejas una nota inacabada y la continúas en otra, puede haber una pausa o un silencio, ¿no? Y no queremos eso, ¿no? Queremos que haya una continuidad. Por eso se le da una nota, va escrita en cada hoja diferente. Lo han visto en los noticieros en la tele, de repente están cambiando hojas constantemente, ¿no? Es para el dinamismo que se tiene entre de la lectura. Se redacta doble espacio y con letra Arial de 12 puntos, ¿no? Eso les decimos, pues, son recomendaciones. ¿Para qué? Para que se pueda leer más fácilmente. No cortar palabras al final del renglón, ¿no? Lo que decíamos, o sea, no podemos hacer un salto entre páginas. Si una nota no acaba, tenemos que reducirla, sintetizarla lo más que podamos en la información más importante, pero que quede en una hoja para que no hagamos esto, ¿no? Y estemos cambiando y leyendo.
en el guión noticiario no se enumeran las líneas. ¿Por qué no se enumeran las líneas? Porque les decimos, no hay como tanto esto de las reglas de la intencionalidad, no hay como todo esto, ¿no? Sino que vamos conciso a leer como pues la noticia, la información. Jacqueline, ¿querías decir algo? Sí, básicamente iba a preguntar, o sea, por ejemplo, a no cortar palabras te refieres a cuando se te acaba el renglón y tú vas a poner un guión para decir que esa palabra prosigue. O Ajá, sea, exactamente. ejemplo, si vas a poner correr, pones co y luego pones el guión, ¿no? Porque ya no te alcanzó el espacio. Eso no se puede hacer. No, porque genera pausa a la lectura. Entonces, Ok. tienes que hacer que todo quede como, pues, a la fácil lectura. ¿Quieres agregar algo, Isaac? Este, no, recordar lo que habíamos ya en algún momento dicho sobre los números, ¿no? Los números, se Sí. escriben con letra, y como alguna vez lo dijo Juan, ¿no? Luego hay palabras que son como, ¿cómo se llama? Este, Difíciles de... difíciles de leer o están en un idioma diferente, entonces pues se escribe tal cual se escucha, ¿no? O como sea más fácil para la persona que lo vaya a leer. La que sigue es un ejemplo de guión, ¿no? Ah, exacto. Aquí dice locutor uno, ¿no? El secretario general de la Confederación Nacional Campesina, SNS, no se pronuncia entre paréntesis, solo se tiene como referencia, acaso si el locutor quiere pronunciarlo. José Astuto informó hoy que se habían recolectado cerca de 6 millones de pesos en la campaña financiera del presente año. Como pueden ver, ahí está una cantidad y está escrita en letra, ¿no? No en número, porque dificultaría también la lectura. Eh, Acá bueno, dice después el dirigente campesino anunció también que los fondos recaudados serán entregados en fecha próxima a los campesinos del país y que la cantidad reunida había superado las expectativas. Justo aquí no hay algo, como lo que preguntaba Jacqueline, ¿no? No hay como un salto de palabras, todos están igual. Y acá está el ejemplo, ¿no? De lo que decíamos de cuando hay palabras como complejas o que están en otro idioma. Viene aquí, por ejemplo, entre paréntesis, cómo se pronuncia, ¿no? Que dice Hildefanhagen, ¿no? Que si yo viera esto así, en lugar de ver Hildefanhagen, pues no. Si yo lo estoy leyendo además en vivo, pues ahí me atoraría, ¿no? Entonces, notas como estas son importantes hacerlas. y bien, también hay instrucciones para el operador, ¿no? Ráfaga, que por ejemplo, cuando estás dando notas, pues avientas una ráfaga para diferenciar notas, ¿no? Es lo que podría poner, o podrías poner cortinilla de sección de deportes, ¿no? Entonces es que ya estás diciendo que estás cambiando de sección, estás cambiando a la sección de deportes y ya todo el contenido que viene en las siguientes notas van a ser sección de deportes, ¿no? Las hojas se enumeran igual que en la otra para que sepas como en qué página. Por ejemplo, hoja 3 de nacionales, nota, ¿no? Y ya checas. Por ejemplo, Alice me dice, bueno, dice a todos, todas. Me imagino que ahora quizás existen maneras digitales de hacer guión o siempre son escritos en papel. Pues sí hay maneras digitales como lo que estábamos haciendo nosotros, los formatos son digitales. Si te refieres que hay un programa como tal que ya tenga el formato y tú ya solo escribes y se acomode, pues lo desconozco, la verdad. No sé, ¿tú sabes de algo así, Isaac? No, no, yo tampoco sé. Bueno, No sé lo si estaría desconocemos. buenísimo, pero no lo sé. Sí, pero, o sea, por ejemplo, hay formatos como por ejemplo el que les mandamos nosotros, que ya pues, prácticamente es rellenar, pero hay que tener cuidado de que no se descompense, ¿no? Pero también los puedes hacer a mano, ¿no? Entonces, pues ahí está, esas opciones. Entonces, estas son como las notas dentro de un informativo. Ah, de ser en tu Sí, PC, en tu tablet, sí, pues te comentamos que ahí está el formatillo de 4 columnas que nosotros les mandamos. Ah, mira, Jorge Luis dice que el programa es Celtex. Para la lectura, mencionas, Alice. sí, sí, también justo para lectura,
Ah, ok, para lectura. Pues puede ser digital, aunque la verdad es que justo para lectura es mucho más fácil tener un guión en papel y además eh, se recomienda tenerlo engrapado porque así ya no se pierde el orden y engrapado y enumeradas las hojas, porque si es hoja 5 pues rápido me voy a la 5 ¡fum! ¿No? No es como que si estás en el iPad o en la tableta o en la computadora que tienes que scrollear y todo, no, es mucho más fácil el papel, ¿no? Entonces nosotros sí recomendamos el papel. Dice que sí Cristal para por acá lectura. levantó la mano. Me estaba leyendo, como el Ah, teleprompter, dice, o como acordeón o algo así. Pues yo creo que podrías encontrar estrategias. Renuevo, no sé, desconozco, voy a investigar si hay como algo para la lectura, pero incluso hasta estrategias así de bajo presupuesto puedes hacer, ¿no? Al fin y al cabo es la mayor forma de creatividad del bajo presupuesto, con generar imágenes y las vas pasando tú, ¿no? Y así, etcétera. ¿Qué pasó, Cristal? Cuéntanos. No, solo iba a añadir que igual siempre es mejor en físico para las anotaciones propias, ¿no? Siento que es más difícil como hacer observaciones o modificaciones que tú necesitas como locutor en un sí. formato digital. Sí, Pues, aunque ya hay justo como programas en los que puedes, como ahorita que yo les compartía el guión que estuvimos viendo que tenía ahí unas anotaciones de manera digital, pues no sé si para nada es lo mismo, ¿no? Que hacerlas con, con la mano y con lápiz o plumón, ¿no? Dice Adil, ¿algún programa que recomiende para Pronter? La verdad no conozco alguno. Nosotros listamos algunas aplicaciones del celular pero no sé el nombre, lo voy a checar y lo checamos y les enviamos ahí por el grupo de WhatsApp igual, alguna aplicación para Pronter. Jorge, levantó la mano. Por favor. Sí, bueno, saludarles y desearles buen día a todas y todos. Y, y bueno, creo que sí, aquí también lo comentaban. Eh, lo chido creo que de la radio es pues lo artesanal, ¿no? Lo que le podemos meter de mano y la creatividad que le podemos meter a no tener tantos recursos, ¿no? Porque, o sea, de que sí hay programa para poder hacer un guión, sí lo hay, ya les comenté que es Celtics, pero creo que, bueno, por lo que he escrito yo para radio no funciona tanto porque pues es nada más un formato, entonces también se agradece que ustedes nos den como varios formatos para tener pues más herramientas a la hora de escribir guión para radio, porque hay veces que, por ejemplo, en la escuela nos enseñaban un formato y como que era solamente así, y le querías meter otra cosilla o pensabas en alterar un poco el orden y a lo mejor te decían que no. Y ya después ya en la práctica yo me di cuenta que la neta tiene que ver mucho tu creatividad y mucho... em, cómo te entiendas con tu equipo de trabajo, porque a lo mejor hay quien tú piensas que lo estás dando a entender bien y cuando te lo leen dicen, no mames, pues ni siquiera te entiendo, güey. Entonces, cuando ya tú manejas bien tu equipo de trabajo, como que encuentran su formato, entonces ahí ya como que me gusta, por ejemplo, en el caso que hicimos con el equipo 2 pues fue entendible y cada quien le fue metiendo de sus ideas, que luego lo complicado es aterrizar todas las ideas de todas las cabezas en un solo producto, que luego sí es lo complicado, pero sí entender la lógica también de las audiencias, porque como bien lo comentaban, para radio no va a ser la misma audiencia que para la prensa escrita, aunque se esté haciendo el género informativo, pero, pero sí, esa nunca faltarle la información y sí entenderlo como cómo se va a decir, que eso es de bueno, en el periodismo casi siempre no no se responde mucho el cómo, bueno, depende, si es una crónica a lo mejor y sí, pero, pero en radio sí interesa mucho el cómo, o sea, la intención y cómo lo vas a comunicar y a quién, porque cambia mucho el lenguaje y en sí el mismo mensaje de cómo lo vas a expresar, porque si nuestro público va a hacer
jóvenes, no es lo mismo que le hables a personas o a personas ya grandes o a la academia, ¿no? Algo muy especializado. Y ahí tiene que ver cómo lo construyes, pero sí, realmente está muy chido que nos den varios formatos y pues el quehacer de la escritura del formato de guión de radio, pues es libre y sí tiene que ser muy específica. Gracias, Sí. Jorge. Pues sí. Muchas Sí, gracias. sí, tiene mucho sentido esto que mencionas, ¿no? Sobre esta parte de cómo dentro de un equipo no existen formatos establecidos, ¿no? Cada equipo, dado su momento, dado su contexto, dado su situación, pues buscar la forma de hacerlo funcionar, y aquí lo importante es encontrar una forma en la que todas las integrantes pues entiendan y se pueda hacer, ¿no? Se pueda hacer de la manera más sencilla. Bueno, por Sí, aquí daré pues lectura al chat. como dicen, Bueno, recuerden que los guiones, pues son, les decía, ¿no? Es un convenio entre los que estamos trabajando, ¿no? Al fin y al cabo es una forma comunicativa entre todos, ¿no? Entre el operador, entre los locutores, entre las voces, entre todos los que van a intervenir. Por eso también es un poco el ejercicio, ¿no? Y el ejercicio que lo vayan a hacer de que ustedes van a representarlo, pues también es eso, ¿no? La forma de organización, todo eso, ¿no? Y sí, el guión debe de mutar, no debe de ser como una cosa sólida, porque va a ser adaptado a fin de cuenta de las personas quien los va a estar trabajando y quien los va a estar leyendo, ¿no? Entonces, pues sí les decimos que pues estas son como recomendaciones y si los entienden de las formas en las que ustedes se organicen, pues está muy chido y nos los comparten, a lo mejor a nosotros también nos sirve, ¿no? Entonces, pues sí, también los decimos de que creen nuevos guiones, ¿no? Nuevas formas de comunicativas en torno al guión, ¿no? Con respecto a arreglarse entre ustedes, ¿no? Como equipo. Sí, Isaac, perdón, el chat. sí, nada, por aquí dice Denise, y lo chido de la radio es lo análogo, que es vintage. Eso es lo chido. Chio dice, nosotros en teatro preferimos papel para las lecturas, alguna vez lo hicimos en compu, pero no se puede poner anotaciones. Sí, dice Elo, pero también un guión digital se puede rayar o meter anotaciones, pero ya es cuestión de gustos. Sí, ya hay aplicaciones, ya hay programas que te permiten ahí hacer anotaciones digitales, pero pues sí, cada quien, ¿no? Como dice Elo, cada quien ya sabe, es cuestión de gustos. Por ahí Cristal había levantado la mano. No. Creo que la dejó, No, se me disculpa. olvidó bajarla, perdón. Pero Jacqueline sí la levantó. Perdón. Pero Jacqueline sí, ¿verdad? Sí. Porfa. O sea, dependiendo de tu programa también vas a crear tú tu propio guión, ¿no? O sea, no va a llevar un patrón o no lleva un patrón dependiendo del contenido que le vas a meter. Eso es lo que yo logro entender. Digamos sea, que sí. Que lo vas a Pues, generar a partir de lo que tú necesitas, de tu contenido. ¿Estoy en lo correcto o no? Sin perder, por ejemplo, si lleva sonidos, si lleva ciertas líneas, pues se tienen que respetar, ¿no? Pero no lo vas a respetar así tal cual porque el contenido que tú metas va a depender mucho, ¿no? pues, Jacqueline, como decimos, el guión es una guía, ¿no? Una guía para que tengas organizado lo que vas a transmitir, digamos, ¿no? Lo que vas a decir, todo, ¿no? Para que te sea más fácil, ¿no? A la hora de trabajar en los formatos de construir un audio, ¿no? Para eso sirve, o sea, la tarea principal del guión es ser una guía, ser una guía. Cómo lo construyas, pues sí, va a depender mucho de ti, ¿no? Y de los contenidos que tú quieras, ¿no? Y todos estos son formatos que al final de cuentas puedes agarrar uno de estos si te es más fácil organizar así tu información, ¿no? O el contenido que quieras dar. Si te es fácil como organizar el de las 4 columnas, pues puedes agarrarlo. Si te es fácil como de una sola columna, puedes agarrarlo, ¿no? Entonces, sí, digamos que lo más importante aquí es que te sirva para que eso que quieres comunicar lo tengas como súper claro de cómo lo vas a hacer, ¿no? Recuerda que es una guía nada más, pero a veces hay formatos que ya están establecidos y que te ayudan, ya solo tú los personalizas, ¿no? Entonces, pues sí. Bueno, pues vamos a la siguiente diapositiva. Aquí. Los géneros informativos, ¿no? Dentro del género
dentro de este género radiofónico que es el género informativo, pues hay otros géneros, ¿no? Que es la manera en la que contamos, en la que se da la información. La primera, que es la base de todos los géneros informativos, que es la nota informativa, ¿no? Eh, la nota informativa digamos, es la base. Muchas veces se piensa que es la más sencilla, pero la verdad es que sí tiene su complejidad, ¿no? Y la verdad, y para poder hacer las siguientes, que es crónica, reportaje y entrevista, necesitamos tener bien claro cómo se hace una nota informativa, ¿no? En la nota informativa, pues, es sencilla y es concisa, ¿no? Dice lo que tiene que decir y ya, no más, ¿no? Recuerden que debe responder a las preguntas, ¿no? Del qué, cómo, cuándo, por qué, y y bueno, esas, ¿no? Esas preguntas. Normalmente el primer párrafo, o bueno, eso es como para prensa escrita, pero para lenguaje radiofónico eh, funciona más o menos de la misma forma. O sea, funciona más o menos de la misma forma en el sentido en el que debe ser concisa y corta, ¿no? Debe ser nada más dar la información y ya. La crónica creo que es mi género favorito porque y más tanto en prensa escrita como en lenguaje radiofónico, ¿no? Porque en prensa escrita, pues se crea todo un ambiente, ¿no? A base pues de la escritura y de las palabras. Pero la crónica dentro del lenguaje radiofónico, pues es como un boom, ¿no? Porque puedes jugar con mucho, ¿no? O sea, por ahí, por ejemplo, recuerdo la pregunta que nos hacía Mauro hace ratillo, ¿no? Sobre si el narrador puede hacer los efectos o puede decir los efectos. Pues normalmente eso sería si estuviéramos haciendo algo escrito, ¿no? Pero ya en el lenguaje radiofónico, pues en la crónica tenemos de todo, ¿no? O sea, ambientes, efectos especiales, voz. Es como de alguna manera una dramatización, pero de un hecho de no ficción, ¿no? De un hecho de no ficción. El reportaje que es este género que va un poco más allá de la nota informativa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un reportaje y una nota informativa? Pues que el reportaje requiere más investigación, ¿no? Te da más datos, ¿no? En esencia es lo mismo, ¿no? En esencia responde las mismas 5 preguntas, pero con más información, va más allá, ¿no? Más datos, más a profundidad del hecho, ¿no? Y la entrevista, bueno, pues la entrevista pues es justo una conversación entre 2 o más personas pues en el lenguaje radiofónico, las entrevistas pues es algo eh, curioso porque justo estás hablando y te están escuchando muchas más personas, ¿no? Y, y pues esos son los géneros. ¿Quieres Igual, ampliar en esta parte, Juan? creo que sí. Por ejemplo, recuerden, ¿no? O sea, no voy a ampliar tampoco mucho. La nota, pues, es la columna vertebral de los demás subgéneros informativos, ¿no? Y debe ser clara, concisa y a lo que va, como dijo Isaac, ¿no? O sea, una nota refleja los hechos que ocurrieron o que acontecen, ¿no? Eso es la nota. La crónica, pues ya se construye a partir más de lo narrativo, nos cuenta una historia, pero una historia sobre un hecho, ¿no? Recuerden eso. El reportaje puede estar sustentado de todo lo que decimos, pero obviamente de la nota, ¿no? Puede tener dentro una crónica, puede tener entrevistas, pueden tener incluso puede ser un reportaje multidisciplinario donde no se entre ¿cómo se llama? Pues meramente lo informativo, digamos, sino que experimentar un poco con el reportaje. El reportaje, digamos, que es el culmen de todos los géneros informativos porque ya estás poniendo más trabajo en tu investigación, ¿no? Y la entrevista, pues sí, hay diferentes tipos de entrevista y que se pueden trabajar en la radio, ¿no? Hay entrevista de opinión, ¿no? Hay entrevista informativa que solo busca como indagar más sobre los hechos. Y hay entrevista de semblanza o personalidad, ¿no? Que nos cuenten sobre esta persona que tal vez esté dentro de la comunidad, ¿no?
Y me parece que ya está ahí. No, hay otra más, ¿no? Que dentro de los géneros hay, más allá de los géneros informativos, están los géneros de opinión, que bueno, pues existe el debate, que es el programa es como, es un formato en el que existen más de una persona, ¿no? En el que pues se discute un tema ya antes eh, programado. Está la tertulia, que es como muchos ejemplos que ahora escuchamos, ¿no? Con los podcasts, ¿no? Que son varias personas hablando sin esta formalidad que requiere el debate. Está el comentario y la encuesta a pie de calle, ¿no? Que este es bastante importante si recordamos que el periodismo pues debe ser un periodismo de a pie, ¿no? Y pues nada, creo que eso es todo. Sí, eso es todo. Pues nada, ¿Alguien tiene alguna duda, comentario sobre esta parte, sobre este género? Eh, que les haya quedado por ahí, algo que no haya quedado claro. Bueno, creo que ¿qué hora es? Son 20 para las 12. Pues sí da chance de escuchar. Aquí tenemos planeada un pequeño mostrarles un podcast que más o menos que es de carácter informativo. O sea, es el cómo, cómo contar historias de no ficción mediante el lenguaje radiofónico. No es un noticiero, solo es es justo cómo jugar con el lenguaje informativo para contar historias, ¿no? Que en realidad es la esencia del periodismo, ¿no? El periodismo es eso, ¿no? Contar historias. Entonces, pues lo voy a pasar ahorita. Ok. Espérame tantito. Igual y algunas personas ya lo han escuchado, pero si no, pues acá lo pongo. A ver. Listo. Si quieren, bueno, pues creo que todos tienen apagados sus micrófonos, si quieren apagar sus cámaras y les dejamos con este episodio. No. No sé si está compartiendo el sonido. Sí. Historias de libertad, sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras Podcast. El poeta, sí. Muchos le dicen así. Le decimos, no sé, profe o poeta. Sí, le decimos poeta. Benja igual. De vez en cuando le decimos el poeta. O cuando preguntan de qué clase nos toca, no, con el poeta, algo así. Siempre. Nunca me he considerado un poeta, ni a una hora, y me resulta incómodo y difícil el término. Pero la gente lo dice, entonces habrá que asumirlo. Benjamín León tenía una vida bohemia, feliz y premiada como poeta en España. Se iba de copas con sus amigos literatos, publicó 4 libros y en 2013 ganó el Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, que había buscado por años. Entonces, en el pic de su carrera, renunció a todo y volvió a su tierra natal a convertirse en profesor. Hoy hace clases de lenguaje y filosofía en un colegio en Vicuña, donde para entusiasmar a sus estudiantes les lee poemas acompañado de una banda de rock. Dice que su gran inspiración
es Gabriela Mistral. Esto es Las Raras, historias de libertad. Antes de ser un poeta y antes de ser un profesor, Benjamín León fue un niño que se llamó Mario Contreras. Creció en La Serena, en plena dictadura, haciéndole el quite a la calle. Me encerraba en la bodega de la casa de mi abuelita a leer a Violeta Parra y a Gabriela Mistral, desde muy chico, desde que aprendí a leer. La familia de Mario era de Vicuña, y él creció escuchando historias sobre la Mistral, que antes de ganar el Nobel fue una profesora local. Siempre escuché a mi padre diciéndole, mis abuelas también, mi abuelita, siempre diciéndome Gabriela Mistral, lo que significaba ser profesora también en ella, ¿no? Que cómo ella mezclaba la parte literaria con la pedagógica. Ella la había conocido, evidentemente, porque era de la tierra de acá de Vicuña, y la tenía como un modelo y como alguien a quien regularmente se recurría en la casa. A mediados de los 80, en medio de la municipalización de la educación que llevó a cabo Pinochet y de la crisis económica que se arrastraba desde el 82, el papá de Mario, que era profesor de matemáticas, se quedó sin trabajo y tuvieron que partir a Santiago. Fuimos muy pobres, mi padre pasó a hacer clases en la universidad, a descargar camiones con piedras. Los libros desaparecieron de la vida de Mario y él terminó estudiando, según sus propias palabras, en los peores colegios de La Granja y La Pintana. A pesar de que provenía de una familia de profesores, cuando entró a la universidad eligió estudiar ingeniería. Había visto la experiencia de mi padre, profesor mal pagado, aburrido de trabajo, cansado de un trabajo extra, de no poder tomar decisiones propias porque hay un sistema que te oprime. Entonces yo no quería eso. Pero el primer puesto que encontró como ingeniero lo obligó a despedir a un montón de gente. Eso hizo que Mario se deprimiera y fuera a un psiquiatra. Entonces, según cuenta, una negligencia médica lo dejó 3 años en cama, inmovilizado. Fue una etapa negra, sobre la cual a él no le gusta hablar. Su relato al respecto es tan opaco como esos días. Solo retoma el brillo cuando habla de lo que en definitiva lo salvó de esa crisis y lo convirtió en la persona que es hoy. Porque prácticamente lo único que Mario hizo durante ese tiempo fue leer poesía. Empecé con los clásicos, me leí todo el siglo de oro español, fui a San Juan de la Cruz, después me pasé a la generación del 27, leí toda la poesía española que pude, aprendí mucho. Mucha poesía. Además de leer, Mario empezó a escribir. Dice que durante ese tiempo se convirtió en el Benjamín de su familia, o sea, en el hijo que todos cuidaban y protegían, y que resistió con la fuerza de un león. Nació así el poeta Benjamín León. Nunca me he considerado un poeta, ni aún ahora, y me resulta incómodo y difícil el término, pero la gente lo dice, entonces habrá que asumirlo. Pero yo escribo sin pensar que es una escritura profesional, simplemente escribo buscando decir aquello que el corazón pronuncia como indecible. Cuando se recuperó, Benjamín León estudió pedagogía en castellano y filosofía en la Universidad de La Serena. Pero lo que realmente lo motivaba era la escritura. Bueno, yo cuando terminé la universidad ya estaba teniendo mis conversaciones con la poesía española y las cosas se dieron de ciertas maneras medias milagrosas que el azar manejó. Lo que realmente pasó fue que el ensayista y crítico literario español Andrés Amorós lo leyó y lo ayudó con algunos contactos en España. Lo primero que León hizo allá fue participar en un congreso en Málaga. Era el año 2007. Desde entonces estuvo yendo y viniendo, hasta que en 2011 se instaló definitivamente. Sevilla, una ciudad preciosa, que yo había conocido años atrás cuando el presidente, si no me equivoco, Lagos, estuvo en la Expo Sevilla con Iván Zamorano. En realidad fue Patricio Elwin. Y claro, y recordaba aquel hielo gigante que llevaron a la Expo Sevilla, y yo soñé algún día frente a ese televisor Kioto de 14 pulgadas que mi padre había comprado en interminables cuotas, de ir a Sevilla. Y por alguna cosa del azar estaba en Sevilla, viví en Sevilla. Y también por esas cosas del azar, llegó a una casa que quedaba en una calle que se llamaba, entre todas las posibilidades, Gabriela Mistral. Con todo a su favor,
en España el poeta Benjamín León se desató. Empecé a tener relaciones con los poetas españoles y quise recorrer todo lo que era la biografía literaria, digamos, de los poetas españoles. Lo que yo había leído y lo que había admirado quería presenciarlo, quería conocer los campos de Castilla, de Machado, quería estar en la casa de mi admiradísimo Juan Ramón Jiménez, quería recorrer ese pueblo andaluz donde él había estado, los pueblos de Granada donde Federico García Lorca había vivido y había estado, donde él había escrito, quería estar en Orihuela, el pueblo que sostuvo toda la valentía de Miguel Hernández. Tenía muchos amigos poetas y todos los días había alguna actividad literaria que terminaba con profundas conversaciones, con tragos, sí, disfrutando mucho la noche con los amigos y con los compañeros. Además de pasear y de irse de copas, León publicó 4 libros, creó una editorial y participó de infinitas charlas, coloquios y lecturas. Dice que se las arregló para vivir de la poesía. Y además tuve la suerte también de recibir un par de premios literarios importantes que me ayudaron a poder sobrevivir. León se refiere al primer lugar que obtuvo en el concurso literario Juegos Florales de Vicuña, en 2009, el mismo que ganó Gabriela Mistral en 1914, y al concurso Flor de Jara, que ganó el mismo año en España. Pero el reconocimiento más importante lo recibió 4 años después con su libro Canciones para Animales Ciegos. Fue el Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, que conmemora al autor de Platero y yo, ganador de un Nobel. León lo cuenta así. Yo no recuerdo bien qué año fue, pero fue hace muchos años, la década pasada, cuando yo no iba a España, tiene que haber sido el año 2005, que me llegó a la casa un correo en papel indicándome las bases del premio desde España. Y yo me asombré mucho porque yo dije, ¿cómo saben ellos que existo yo, que vivo en esta callecita de Coquimbo mirando al mar? Y me invitan a participar en un premio hispanoamericano que lleva el nombre de un poeta que yo admiro mucho, Juan Ramón Jiménez. Entonces, lo que hicieron fue mostrarme la manzana, la tentación, y yo no pude evitar las ganas de comérmela. Yo tenía ganas de ganarme ese premio y estuve mandando, mandé 6 o 7 veces o 5, no sé, pero mandé varias veces. Y la noche anterior a recibir el llamado del premio hubo una mesa iberoamericana en Sevilla, en un lugar maravilloso que se llama la Imprenta Cultural. Habíamos hecho ahí esa mesa iberoamericana y había venido un poeta mexicano que andaba de casualidad por España solo por esa noche a la mesa iberoamericana. Por cierto, a conocerme un poco porque nos ubicábamos virtualmente. Leímos toda la noche, después de eso se fue cada uno a su casa y yo me quedé con el poeta mexicano. Él iba a tomar el tren a las 10 de la mañana y me quedé toda la noche conversando con él, probando toda la calidad de vinos españoles que hay. Y cuando lo voy a dejar al terminal, en condiciones muy felices y alegres, recibo el llamado telefónico en la estación de tren, ahí me avisaron. ¿Y quién te llama? ¿Qué te dicen? Me llama el presidente de la Diputación de Cáceres para avisarme. Estaban todos los políticos, estaban todos los periodistas, estaba toda la prensa de habla hispana presente. Y yo pensaba, para mis adentros, yo estoy ilegal. Y me reía, yo era ilegal, era un poeta ilegal en España en ese tiempo. Y recibí el premio estando ilegal, lo recibí ante todas las autoridades. Esto dijo León en la premiación, en el patio de la que fue la casa de Juan Ramón Jiménez. Queridos vecinos de Moguer, blancos pueblos de Andalucía, poetas de esta luz con el tiempo adentro. Vengo de un pequeño valle de gente muy humilde, de una familia humilde, que ha extendido sus raíces a fuerza de trabajo y perseverancia. Vengo de una edad que supo lo que es la ignorancia y el horror, y que por ello comprendió el valor ilimitado de la palabra poética, del lenguaje poético. Después de ganar ese premio que había buscado por cerca de una década, León renunció a todo lo que había construido en España y decidió volver a Chile. Porque yo había tenido varias oportunidades, primero que todo de estudiar la carrera de pedagogía en castellano y filosofía, después de hacer mi propia escritura, mi propia obra, recorrer muchos lugares desde la literatura, desde mi visión literaria, pero no había tenido la oportunidad de ejercer el oficio paralelo, otra vez que llamaba Gabriela Mistral, que es la pedagogía. En el avión que lo trajo de vuelta, cumplió 40 años. Me encomendé a mis poetas muertos y dije, voy a hacer clases en Vicuña, me voy a ir a vivir a Vicuña. Me bajé del avión, miré mi correo y había una
propuesta de trabajo para Vicuña, sin yo haber mandado ningún currículum. Llegó al Colegio Leonardo da Vinci, que tiene más de 1000 estudiantes, con un índice de vulnerabilidad superior al 80%. Ahí le hace clases a 9 cursos de 45 alumnas y alumnos cada uno. Lo primero que vi fue una gran huerfanía de bagaje cultural, de conocimiento cultural. Luego, una escasísima capacidad de reflexión, que yo considero vital para cualquier aprendizaje. Fue difícil, pero creo que de a poco se ha ido mejorando. Creo que hemos llegado a algunos acuerdos, hemos hecho ciertos tratos y veo ciertos progresos. Yo creo que los conocimientos hoy día son más accesibles, que están disponibles para todos. Por lo tanto, pienso que lo importante es generar la curiosidad intelectual, el deseo de poder adquirir esos conocimientos. Para entusiasmar a sus estudiantes, León incluso les ha hecho recitales en los que un grupo de rock formado por profesores del colegio toca de fondo y él lee sus poemas. Así es la luz, el peso que se rumbra en los metales. Las desteñidas sábanas del día dilatan sus caderas leves y nace el mundo. ¿De qué menguante rosa el tiempo escapa? Urge la luz, nacer despacio de la sombra. Yo quería probar nuevas cosas, quería que la poesía no fuera solamente el poema, ¿no? Porque el poema se torna un documento, algo que se llena de polvo y que se seca muchas veces en la biblioteca para la gente que no tiene interés. Entonces pensé que a lo mejor el rock podía ser una forma de poder acercarlo. Y claramente, sus estudiantes y compañeros de trabajo valoran estos esfuerzos. Son las clases que más me gustan porque el profe tiene una forma diferente de enseñar que los otros profes. ¿Cuál es esa forma? Es que él no es tan rígido y como que él nos hace como clases al aire libre. A veces hacemos clases acá, afuera, nos lleva a la biblioteca, nos muestra obras de teatro. Entonces son como clases diferentes y son más entretenidas. Como que uno se siente cómodo estando con él ahí. Nos cuenta su historia, nosotros les contamos la de nosotros. Y es como un profesor, no es un profesor, es como un amigo. De vez en cuando le decimos el poeta, o cuando preguntan de qué clase nos toca, no, con el poeta, algo así, siempre. El poeta, sí. Muchos le dicen así. Le decimos, no sé, profe o poeta, sí. Sí, le decimos poeta, Benja igual. El poeta, ese es su apodo, el poeta. Y los colegas también le dicen el poeta. Él llegó al colegio a asumir un reemplazo. Se supone que debería haber finalizado, pero obviamente con todo lo que él entregaba a los niños se quedó acá. Así suena una clase de lenguaje del primero medio A, en la que la tarea fue escribir un texto resaltando el valor de la amistad. Chicos, chicas, vamos a... Retírense por favor los audífonos, guardemos los teléfonos, ya escuchamos música. Ahora vamos a leer los trabajos. Ya. Usted misma, pues. Catherine, compártanos su trabajo ustedes, por favor. Escuchemos a Catherine. Póngase de pie, por favor. Sí, póngase de pie. Silencio, por favor. Había una vez dos amigos, Manuel y Estefanía. Ellos se conocían desde muy pequeños. Les gustaba jugar fútbol en la cancha de su pasaje. Estefanía no se separaba de Manuel. Iban para todos lados juntos. En las siguientes líneas, Catherine cuenta que Manuel se va con su familia a vivir a otra ciudad, pero 5 años después vuelve a buscar a Estefanía y le pide pololeo. Llevaban 2 semanas y a Manuel lo llaman de un equipo de fútbol, que quedó seleccionado y tiene que mudarse a Santiago. Entonces llegó el gran día y fueron al aeropuerto. Viajaron en un avión muy grande y con todos los gastos pagados. Manuel, después de unos años, era profesional y jugaba en las grandes ligas. Ya con 23 años llevaba anotados 17 goles, todos dedicados a Estefanía y al hermoso bebé que esperaban. Fin. En el proceso de convertirse en profesor, León volvió a vivir a la casa de sus padres en La Serena. Cuenta que se levanta todas las mañanas a las 5 y escribe hasta las 6, apoyando un cuaderno en una tablita sobre sus rodillas, como se supone que lo hacía la Mistral. Yo creo que Gabriela Mistral es un referente ético y humanista, por sobre todas las cosas. Creo que eso es de lo que carece la sociedad en este tiempo. Mis alumnos tienen como referentes figuras del fútbol, figuras del perreo, figuras de la farándula. Creo que
el gran aporte de Gabriela Mistral es convertirse en un referente para la sociedad. Es lo que yo trato de hacer con Gabriela Mistral. En este caso, en mi contexto particular, el proceso de superación, ¿no? Cómo salir desde la ruralidad al mundo, a un lugar destacado. Mario Contreras dice que desde que volvió no ha tenido ni un minuto para extrañar la vida bohemia de Benjamín León en España. Y muy en su estilo, asegura que cada día, cuando pasa el túnel que separa La Serena de Vicuña, deja atrás la bruma costera y ve el sol de la montaña, repite este verso de Borges. Gracias quiero dar por la mañana que nos depara la ilusión de un principio. Las raras somos Martín Cruz y Catalina May. Pueden ver fotos y más información sobre nosotros y nuestras historias en lasraraspodcast.com y Las Raras Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Pueden escucharnos en Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts o donde prefieran escuchar sus podcasts. ¿Cómo lo escucharon? Es un gran ejemplo, ¿no? Como de generar de utilizar los recursos, ¿no? De las diferentes opciones que nos da el lenguaje radiofónico, ¿no? De ambientes, música, voces, efectos de sonido, narración, para contar una historia, ¿no? Entonces, creo que es un buen ejemplo, ¿no? Que les gustó. Chido, por aquí dice Mauro, profe poeta, Las Raras, 15 de octubre del 2016, dura 16 minutos. Está padre cómo juegan primero con la introducción y cómo van tejiendo el cuerpo del programa con una voz femenina, con acento que parece de España, que va narrando, que es chilena, y haciendo preguntas de entrevista al profe poeta chileno, con el tono de voz particular, así como los efectos que introducen, destacando la voz del profe poeta y las voces de sus estudiantes, con un fondo en segundo plano de voces del patio de la escuela, así como el salón de clases. Me parece que es un reportaje radiofónico. La despedida está padre, muy buen ejemplo radiofónico. Gracias por compartir. Así es, que bueno que fuiste aquí como desmenuzando, ¿no? Los efectos de sonido, cómo juegan con los planos también. Qué chido que identificaste eso. Dice Elisa, wow, lo amé, un podcast muy sentimental y completísimo. Qué chido que te gustó. Y le dice gracias por compartir para seguir a Las Raras. Sí, claro que sí, sigan allá Las Raras, están bien chidos los podcasts. Y pues nada, ¿quieres agregar algo, Juan? No, nada, sí, como me uno también a que sigan a Las Raras. Tienen trabajos, de muy buenos. Y por lo regular su línea de trabajo es como esta que he escuchado, ¿no? Contar historias de lo que le pasa a su comunidad, ¿no? Como dice Isaac, son chilenos. Entonces, escúchenlos y si tienen más que sean parecidos o cosas así que que quieran compartirnos, saben que el WhatsApp está libre y pues también escuchemos a más voces, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir algo antes de que nos vayamos? Porque estamos a filo. Nada, pues bueno, creo que nos vemos mañana, ¿no? Nos vemos mañana. Mañana continuamos con un género diferente. Pues sigan trabajando con sus guiones, también con su mapeo, no se les vaya a olvidar. Ahí nos mandan una imagen y recuerden también un escrito sobre los lugares que ustedes sienten que son representativos. También, y si quieren, nos graban un audio de uno de esos lugares que es el más representativo para ustedes, ¿no? Recuerden, les vamos a subir las diapositivas al rato, ahí chequenlas, porque por ejemplo está lo de las preguntas, con un sentido comunitario. Entonces, chequenlos. ¿Qué otra cosita, Isaac? ¿Se me olvida algo? Nada más anticiparles un poco ahí que estamos ya preparando un siempre arruinas la sorpresa. No voy a decir nada, solo voy a decir que estamos preparando ahí algo con los audios que han hecho para que lo vean y lo escuchen, porque lo pueden ver también.
en redes sociales, ¿no? Para que lo compartiremos por ahí. Entonces, pues nada, ya cuando esté listo, Les se los avisamos. mostraremos, les avisamos y ya estaré en redes para que igual Y- puedan escuchar su trabajo por ahí. Y que lo compartan y digan, miren, es mi voz. Escucha, más bien. ¿Qué otra cosa? Mm, Como tal, no hay actividad, pero les recomendamos, y si quieren, hagan una actividad, ¿no? Que es la de genérense un guión de una nota chiquito para ustedes y nos pasan como la grabación de esa nota, la reproducen. Y nos la pasan y ahí también hacemos un acervo de notas. ¿Va? Los que quieran, o sea, no tampoco es obligatorio. Sabemos que tenemos lo de los guiones y lo del mapeo. Pero si quieren ahí como ejercitar en esto, pues ahí está esa, digamos, actividad. Pueden poner por Así escrito es. las tareas. Mi red está fallando. Parece que tiene hipo. Gracias. Ah, ok, chido. Sí, ahorita las agregamos. ¿Las que quedan pendientes o quieres todas? Las que hemos puesto. ¿Las de estas sean? También la foto es lo que... Ah, la foto, la foto. A ver si quieren, pueden prender, quien pueda prender sus cámaras para la foto. Yo no puedo prender mi cámara. La tuya está prendida. Ahí va. Va 1, 2, 3. Va la otra página. Listo. Pues nada, sería todo. Nos vemos mañana con el siguiente género radio. Ah, se corta Isaac. No, lo que quiso decir Radiofónico. Isaac es que Y nos vemos mañana. Se te está yendo el internet, amigo. Deja de robarlo. Entonces sí, mañana Bueno. narrativa vamos a ver mañana, ¿no? Entonces aquí hay muchos que sabemos que le saben de eso, entonces igual y nos apoyan, ¿no? Con eso. Pero bueno. Sí, el género dramático. El género dramático. Cuídense, que estén bien. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Al rato subimos. Bye. Cuídense. Hasta mañana. Hasta mañana. Así me la digo todos los sábados. Ah, bueno, mira, sí, está bien. Así Todo el con ambiente ritmo. acá. Pero no puedo escucharlos bien luego. Ay, chido. Pero no te preocupes, ahorita te ponemos una lista de las actividades, entonces. Bye, Alice, nos vemos, cuídate. Cuídate, Alice. Berenice.